El día de hoy vamos a hablar de instrumentos de cabina del Boeing 737. Vamos a conocer los paneles, los compartimentos de vuelo. El objetivo de esta clase es analizar los diferentes paneles que conforman una cabina del 737. Es conocer de forma general todos los paneles que conforman esta cabina de una de las aeronaves más utilizadas en el mundo. ¿Qué vamos a analizar? Vamos a ver el compartimento de vuelo, panel central, panel escudo, panel de capitán, panel del primer oficial, panel de instrumentos, vamos a tener el panel electrónico, el panel control stand, el panel electrónico delantero, panel electrónico trasero, vamos a tener el panel overhead y algunos compartimentos de la propia aeronave. Entonces, vamos a iniciar. Vamos a ver a grandes rasgos los paneles que están conformados dentro de una cabina. Esta es la cabina de forma interna. Vamos a tener el compartimento del primer oficial, el compartimento del capitán. El capitán siempre va a ir del lado izquierdo. Vamos a tener del lado izquierdo el panel del capitán, conocido como el panel 1. Vamos a tener el panel central, que va a ser nuestro panel 2. Vamos a tener el panel 3, que va a ser el panel del primer oficial. Vamos a tener un panel central conocido como panel de escudo, conocido en español escudo, en inglés sería el panel flight share, sería el panel 7. Dentro del panel 7 pues vamos a tener algunos instrumentos como el director de vuelo. Vamos a tener el panel electrónico, que es el panel 9, es el que está abajito del panel central, del panel 2. Aquí tengo el panel 2 y el panel 9 es el que está aquí abajito. Vamos a tener el panel 8, que es el panel de comunicación, es el panel electrónico trasero, que sería el que está en la parte trasera, como su nombre lo menciona. Vamos a tener el otro panel que es importante, el panel 5. En el panel 5 pues lleva su sobrenombre, es el panel overhead, la traducción sería encima de la cabeza, es el panel que va encima de la cabeza tanto del capitán y del primer oficial. En el panel overhead es donde nosotros vamos a encontrar el sistema de indicación y de control de la mayoría de los sistemas del avión. Vamos a tener este panel overhead distribuido en dos bloques, una parte overhead delantera y una parte overhead trasera. Entonces estos serían nuestros paneles principales. A grandes rasgos, instrumentos de capitán, donde vamos a tener dos pantallas digitales. Instrumentos de primer oficial, vamos a tener igual dos pantallas. Panel central, vamos a tener solamente una pantalla. Vamos a tener en el panel electrónico, vamos a tener algunos instrumentos como la CDU, que es el teclado de nuestra computadora de vuelo. Vamos a tener el panel 8, que es donde es el conocido el panel electrónico, donde vamos a tener toda la zona donde vamos a seleccionar las frecuencias para comunicarnos a las diferentes regiones, centros de control. El panel 7 el panel central, donde vamos a tener el director de vuelo, y el panel 5 delantero y trasero, donde van a aparecer la mayor cantidad de los sistemas de indicación y control de los sistemas de la propia aeronave. Analizando uno por uno, este sería nuestro panel 5. El panel 5 es, su sobrenombre es el panel overhead. Vamos a tener la mayoría de los instrumentos, vamos a tener la zona donde vamos a controlar y vamos a monitorear. Todos los recuadros amarillos son sistemas de indicación, se van a estar iluminando en diferentes colores, ámbar, rojo, y dependiendo de su iluminación pues nos va a dar una indicación. Este sería nuestro sistema de indicación del propio panel para nuestra respectiva aeronave, en este caso es el 737. Vamos a tener nuestro panel del capitán, nuestro panel central y nuestro panel del primer oficial. En el panel del capitán, como previamente les comentaba, vamos a tener dos pantallitas, dos pantallas que llevarían el nombre de externa o interna, Display Unit Inboard o Display Unit Outboard. En este caso serían las izquierdas son del capitán y las derechas Right Outboard Display Unit o Right Inboard Display Unit serían las del primer oficial.
en estas dos pantallas, normalmente vamos a seleccionar siempre, en la mayoría de las ocasiones, en las laterales, en la pantalla lateral izquierda, para el capitán, que sería esta, siempre vamos a poner lo que es nuestra pantalla conocida como Primary Flight Display. Es nuestra pantalla primaria de vuelo. En esta pantalla es donde vamos a visualizar la mayoría de los instrumentos de forma digital, altímetro, velocímetro, etcétera, etcétera, y vamos a monitorear sus parámetros de vuelo. Lo va a monitorear el capitán, como también lo va a monitorear el primer oficial en su pantalla externa, en la Right Outboard Display Unit, en la pantalla externa. En las pantallas internas, en el capitán y en el primer oficial, ellos van a distribuir o van a gestionar su trabajo. Siempre se van a poner de acuerdo y van a determinar qué capitán va a ir monitoreando y qué capitán va a ir controlando el avión. El capitán que vaya monitoreando es el que va viendo los parámetros y va a ir cantando ciertas condiciones, y el que va volando, como su nombre lo dice, va a hacerse cargo de los controles del avión. Eso no quiere decir que los dos no vayan agarrando los controles. Los dos, tanto el capitán como el primer oficial, van agarrando los controles, pero uno sí se hace cargo directamente de los controles de vuelo y otro va a ir monitoreando. Si se distribuye ese trabajo, prácticamente el que va volando, pues de forma preferencial en la pantalla externa. La pantalla interna, si supongamos que decimos que el capitán es el que va a ir volando, él va a seleccionar su pantalla de vuelo, su navigation data, es una pantalla de vuelo. Y en este caso, como instrumentos secundarios, el que va a ir monitoreando, pues va a poner una pantalla que va a ayudar a monitorear uno de los instrumentos esenciales para el vuelo, que es el motor. Esta pantalla es conocida como la pantalla EICAS, es pantalla Engine Instrument Crew Alert System, es la pantalla de indicación de alerta a los tripulantes, donde no solamente indica parámetros de motor, alguna otra situación anormal. En este caso, el encargado de monitorear este tipo de pantalla es el que va a ir monitoreando. En la pantalla central, pues ya van a seleccionar de acuerdo a sus necesidades. De forma preferente ponen también una pantalla EICAS. Pueden seleccionar dentro de las pantallas EICAS, tenemos pantalla EICAS primaria y secundaria, más adelante las vamos a especificar. En el panel 9, como vemos, aquí vamos a tener los CDUs, Right CDU y Left CDU, CDU derecho, CDU izquierdo. CDU es Computer Display Unit, es el teclado de la computadora de vuelo. Aquí es donde nosotros vamos a cargar los datos a nuestra computadora de vuelo. Recordemos las aeronaves como este tipo, como el 737, van a ser aeronaves que deben de contar con una Flight Manager Computer, una computadora administradora de gestión de vuelo, que ayude a trabajar al primer oficial, el capitán, el propio vuelo. Entonces aquí nosotros vamos a hacer uso de este tipo de computadora que más adelante vamos a conocer. Vamos a tener también una pantalla central para cualquier tipo de parámetros a monitorear. Vamos a tener el panel Glide Share, que es el que se ve en la parte superior. Ahorita lo vemos, aquí está más definido. En el panel 7, Glide Share, que va en el centro. Como su nombre lo dice, es el panel escudo. Glide Share es la traducción, es escudo. En este panel nosotros vamos a visualizar exactamente en la parte central todo este recuadro. Va a ser el director de vuelo. El director de vuelo, Flight Director, es donde nosotros vamos a poder seleccionar la altitud, el nivel de vuelo, el rumbo hacia donde nos vamos a dirigir. Aquí vamos a seleccionar altitud, 31.700 pies, el curso, que es hacia donde nos vamos a dirigir, a los 165 grados, lo selecciona tanto el capitán como el primer oficial. Hay solamente una perilla de selección de altitud, del nivel de vuelo, y en este caso pues también tenemos algunos otros parámetros. Entonces también en los costados, tanto izquierdo como derecho, vamos a tener lo que es este instrumento que es conocido como el EFIS, Electronic Flight, adelante mucho, estos dos que están en los costados, es Electronic Flight Instrument System. El EFIS nos va a ayudar a seleccionar lo que nosotros queremos visualizar de forma general en nuestras propias pantallas. Entonces en el panel 7
es conocido como el panel clasher. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener un panel 7 que va a ser controlado tanto como el capitán como el primer oficial. Vamos a tener un EFIS para primer oficial, que sería este, y un EFIS para el capitán, que sería este. En los controles que vamos a monitorear en el panel 7, vamos a monitorear Master Caution Annunciator. En este caso tenemos dos Master Caution, que son los que están en los laterales. Master Caution son luces alerta de, en este caso, cualquier situación anormal. En estas luces se nos va a indicar con una señal visual y también de forma audible. Vamos a recibir ese mensaje. Entonces vamos a tener dos anunciadores de precaución maestro. Vamos a tener el sistema anunciador, en este caso, que es el que canta la alerta. El MCP, que es el control o el panel multiselector, que es donde vamos a seleccionar lo que vamos a querer ver en nuestras propias pantallas. Vamos a tener lógicamente los EFIS, EFIS izquierdo y EFIS derecho, y también vamos a tener una luz de fuego de alerta, que en este caso estaría respectivamente en cada uno de los máster. Ya analizando lo que es el panel 1, que es el panel de capitán, vamos a tener un reloj especial en el cual nos va a ayudar, un reloj que trabaja a través de principios de GPS. Este reloj nos va a ayudar para hacer cálculos de estimaciones. Vamos a tener nuestras dos pantallas respectivas y vamos a tener nuestros selectores de información en las propias pantallas. A su vez, pues también nosotros vamos a visualizar un Master Caution, en este caso unas señales de alerta que nos van a indicar cualquier indicación anormal, valga la redundancia. Pasa lo mismo con el panel 3, que es el del primer oficial. Básicamente tendríamos casi lo mismo, las dos pantallas, un sistema de alerta, un reloj. Entonces vamos a tener ciertos controles, a diferencia del panel 1. En este caso, aquí en el panel 1 nosotros vamos a seleccionar qué queremos poner en nuestras respectivas pantallas, pero en el panel 3 aquí le vamos a anexar un control de aproximación, Ground Proximity. Entonces más adelante los vamos a ir analizando punto a punto. Entonces esencialmente vamos a tener tanto el panel 1, que es el del capitán, como el panel 3, que es el primer oficial, que nos van a ayudar básicamente para navegar. Aquí vamos a poder visualizar en el panel 1 como en el panel 3 lo que yo les comentaba. En las pantallas externas vamos a tener las clásicas Primary Flight Display, serían nuestras pantallas de vuelo. Ahí es donde vamos a seleccionar estas propias pantallas. Entonces, ¿qué vamos a tener en estos paneles? En el panel 1 y en el panel 3 vamos a tener el reloj de GPS, vamos a tener los Display Unit, los Display Select Panel, vamos a tener los Master Dim Test WIS, que son Master anunciadores de pruebas. Vamos a tener un Autofly Statute Annunciator, vamos a tener el GPWS, Control Panel, Light Control, y vamos a tener el sistema de control de aire acondicionados a grandes rasgos. Para ser más específicos, el Display Select Module nos va a ayudar a seleccionar lo que queremos visualizar en nuestras respectivas pantallas. Recordemos, tanto en la pantalla 1, en el panel 1 tenemos dos pantallas, y en este caso aquí vamos a visualizar qué es lo que yo quiero ver en mi pantalla principal, Main Panel Display Unit, qué es lo que yo quiero ver en la pantalla baja. Entonces quiero ver instrumentos primarios de navegación, quiero ver Navigation Datas. Las pantallas esenciales que nosotros vamos a poder visualizar van a ser las pantallas PFD, Primary Flight Display, pantallas de vuelo primaria. Vamos a tener pantallas de indicación de motor, que son las pantallas EICAS, y vamos a tener pantallas de navegación, Navigation Datas. También tenemos otra función que es pantalla MFD, Multifunctional Display, que son diferentes funciones de pantalla. Entonces básicamente en la pantalla principal lo que nosotros queremos poner y lo que podemos poner también en nuestra pantalla central baja. Entonces aquí seleccionamos lo que nosotros queremos poner respectivamente en cada una de nuestras pantallas. Vamos a tener
este otro indicador que es el Brake Pressure Indicate. En este, como su nombre lo dice, es un indicador de presión de frenos. Nosotros vamos a poder visualizar si estamos en un rango exacto. Recordemos, los instrumentos análogos de preferencia están marcados a través de colores para poder identificar su parámetro adecuado. Si estamos en un rango amarillo, estamos en un parámetro adecuado. Si estamos en un rango rojo mínimo, estamos bajos dentro del parámetro de operación. Si estamos en un rango verde, es el óptimo. Y si estamos dentro de un rango rojo máximo, estamos excediendo esa presión. Entonces, ni mucha presión ni poca presión. Hay un rango adecuado de operación. Normalmente son 3000, de 3000 a 3500 psi aproximadamente para este tipo de aeronave. Vamos a también a visualizar el anunciador de estatus de vuelo. Aquí, por ejemplo, nos dice si tenemos problemas con el autothrow, con la Flight Manager Computer, si tenemos problemas con el speed brake, si tenemos problemas con la altitud de cabina, si tenemos problemas con la configuración de despegue. Entonces aquí nos va a mandar esa alerta. El sistema autothrow es un sistema de autoprogramación de empuje para los propios motores que utilizan este tipo de aeronaves. El sistema autothrow ayuda al empuje óptimo de rendimiento y también nos ayuda a eficientar el desgaste del propio motor. Flight Manager Computer nos dice si tenemos trabajando esta computadora, que nos va a ayudar en mucho para automatizar la propia navegación de la misma aeronave. Speed brake es el freno de aire, y cabina de altitud, pues sería, su mismo nombre lo dice, la altitud de cabina. Entonces, básicamente esos serían los instrumentos que vamos a encontrar. En el panel central, pues ya previamente mencionamos, vamos a tener estos otros elementos que son los CDUs. CDUs son los teclados de nuestras computadoras. Generalmente se pide que en la pantalla central, en este caso la pantalla central baja, se monitoree una pantalla conocida como EICAS secundaria. EICAS secundaria es una pantalla que contiene más datos esenciales, que son a comparación del EICAS primario. Más adelante vamos a mencionar tipos de pantallas EICAS. Entonces, generalmente ahorita nuestro objetivo es conocer los paneles. ¿Qué más también vamos a tener en el panel central? Vamos a tener el sistema de control de tren de aterrizaje. Entonces, en el central superior vemos el EICAS primario, en el central inferior vamos a ver la pantalla de EICAS secundario. Con algunos otros aditamentos, aquí podemos visualizar que tenemos un horizonte artificial, en este caso análogo. En dado caso de que llegaran a fallar las pantallas, tenemos un CDI, si no me equivoco, y también tenemos un horizonte artificial pequeño. En este caso sigue siendo digital. Serían los instrumentos básicos que tendríamos en nuestro panel central. Entonces, continuando, aquí tendríamos ya a grandes rasgos el panel 2, que es el central superior. Lo que les comentaba, de preferencia se selecciona una pantalla de EICAS primario, así adelantándonos un poquito. En la pantalla EICAS comentamos que es una pantalla de alerta a la tripulación de los sistemas. Nos habla esencialmente de los motores, pero también de algunos otros instrumentos adicionales. Por ejemplo, aquí nos va a marcar el EICAS primario, nos va a hacer referencia de lo que es el concepto de N1. N1 son las revoluciones de baja, en este caso del eje de baja velocidad, y nos va a indicar los EGTs, tanto para el motor 1 como el motor 2, motor izquierdo y motor derecho. Entonces son los parámetros de revoluciones. N1, las Ns, son parámetros de revoluciones de giro del propio eje. Recordemos, este tipo de aeronaves trabajan con motores turbofan. Los motores turbofan son motores de dos ejes. Un eje es de alta revolución y un eje es de baja revoluciones. Entonces N1 se considera para revoluciones en baja y N2 va a ser para revoluciones en alta. En EICAS primario solamente vamos a ver N1 y también vamos a ver EGTs. EGTs son las temperaturas de gases de escape, y es importante monitorearlo para darnos una idea del rendimiento del propio motor.
¿Qué otros alertas vamos a tener? Si vamos a tener problemas con las válvulas, si vamos a tener problemas con los filtros, si tenemos baja presión en el sistema, tanto en el sistema del motor 1 como en el sistema de motor 2. También vamos a visualizar la cantidad de combustible total que llevan los motores, y así como también se distribuye este combustible para el ala izquierda, el ala derecha y el tanque central. A grandes rasgos, esos serían los parámetros que llevaría el panel 2 central. También vamos a tener algunos otros instrumentos selectores, en este caso el Central Instrument Panel, en el cual nosotros vamos a seleccionar el tipo de speed brake que vamos a seleccionar. Vamos a tener igual una selección para N1 y una selección para la válvula de flujo de combustible. Esta perilla nos va a ayudar a resetear esa propia válvula en caso de que tengamos problemas. También nos va a ayudar a seleccionar una opción a las propias pantallas. Si queremos ver en nuestras pantallas una pantalla multifuncional display tanto para motores o para sistemas, aquí podemos seleccionarlo. Podemos ver el indicador de selección de flaps. Aquí vamos a ver si el avión lleva seleccionado flaps 10, flaps 15, flaps 25. Podemos observar que este tipo de aeronave puede tener una configuración de flaps 1, flaps 2, flaps 5, flaps 10, 15, 25, 30 y 40. Entonces, ya dependiendo de la política de operación de la propia aerolínea, se va a seleccionar el tipo de flaps. Recordemos, los flaps son los que nos ayudan a incrementar la propia superficie alar de nuestra aeronave, y en consecuencia al aumentar superficie alar generamos mayor sustentación. Tenemos un indicador de auto brake para darnos esa señalización si está desarmado. Recordemos, tenemos que armar los sistemas antes de operarlo. Si tenemos problemas con el anti-esquí, aquí tendríamos una alerta. Si tenemos problemas con los leading edge flaps, etcétera, etcétera. Entonces, más adelante los vamos a ir conociendo específicamente. Entonces, en el panel central inferior, de manera normal, ya comentamos que tenemos los dos CDUs. Los CDUs son los teclados, y vamos a tener en el panel central de preferencia una pantalla EICA secundaria. La pantalla EICA secundaria está más completa, maneja los parámetros de N2, maneja los parámetros de FluFlow, que es la cantidad de flujo de combustible, maneja los parámetros de presión de aceite, maneja los parámetros de temperatura de aceite, maneja los parámetros de cantidad de aceite, maneja los parámetros de vibración de motor. Entonces, estos parámetros son importantes para el control y monitoreo del propio motor y la misma operación del mismo, valga la redundancia. El control stand, como su nombre lo dice, es el panel de control. Entonces, aquí nosotros vamos a tener nuestras palancas para aceleración de motor 1 y 2. Nosotros empujamos la palanca hacia enfrente y empezamos a acelerar los motores. 1 y 2, aquí las que estamos viendo de forma adelantada, son las palancas que se activan para las propias reversas. También vamos a seleccionar los grados de flaps. También vamos a seleccionar el speed brake. Entonces, nosotros en el control stand básicamente seleccionamos los flaps, los speed brake si los queremos activar, los grados de flap, y en este caso la potencia del motor o la activación de la reversa del propio motor. Vamos a tener el panel 5, el panel 5 atrasado, el panel 5 trasero. Vamos a ver algunos instrumentos. ¿Qué instrumentos? Solamente los vamos a mencionar, más adelante los vamos a conocer, los vamos a estudiar. Vamos a tener el sistema de referencia inercial, el panel de control, el sistema de motor, vamos a tener el sistema de control del observador, el sistema de control de oxígeno, el sistema de indicación de luces del sistema de aterrizaje. Vamos a tener el sistema de switch de interphone de comunicación, el sistema de referencia inercial, el switch de selección del sistema de referencia inercial. Aquí lo podemos visualizar. El flight record and match airspeed winner,
En este caso es nuestra alerta de grabación de velocidad de Mach. Vamos a tener el control del LT. El ELT es el que nos va a ayudar a que nuestra aeronave sea identificada. Solamente por mencionar, hay algunos instrumentos en el panel 5 atrasado. Más adelante los vamos a ir analizando uno por uno. Vamos a tener que comprender cómo funcionan cada uno de estos instrumentos. El panel overheat, este sería atrasado. Aquí veríamos el sistema de referencia inercial. Cuando nosotros lo alineamos, nos debe de generar un posicionamiento. Ahorita es por demás mencionarlo. Más adelante tenemos que abarcar nuestro tema de sistema de referencia inercial. Uno de los instrumentos esenciales en las aeronaves modernas es el sistema de referencia inercial. Recordemos, bajo principios matemáticos, bajo conceptos de las leyes de Newton, específicamente la primera ley de Newton, que determina que todo cuerpo trabajará con cierta estabilidad a partir de cierta aceleración, la ley de inercia. La aeronave va a ir analizando a partir de un punto inicial. En este caso, antes de despegar, el avión debe de alinearse. El concepto de alineación es encontrar una posición inicial. Norte 47, whisky 122. A partir de esta posición inicial, el instrumento, sistema de referencia inercial, a partir de sus acelerómetros van a empezar a detectar esa variación de movimiento en sus diferentes grados de libertad, eje Y, XZ y X Zulu. Entonces, XZ, perdón, XY y X serían nuestros tres ejes de referencia. A partir de la aceleración o movimiento que detecten, se va a determinar una nueva posición. Básicamente y a grandes rasgos ese sería el sistema de funcionamiento del sistema de referencia inercial. Muchas de las aeronaves modernas traen este equipo, ya que es requisito indispensable para algunos tipos de operaciones, especialmente en áreas de gran congestión como el Atlántico o como el Pacífico. Entonces ahí es donde nosotros encontraríamos el sistema de referencia inercial, IRS. Vamos a tener en este caso el Flight Control, que es donde vamos a seleccionar si tenemos algún problema, o vamos a visualizar si tenemos algún problema con las propias reversas de los respectivos motores. En este caso, si tenemos problemas con la EEC, les adelanto, es el Engine Electronic Computer, es la computadora electrónica del motor. Entonces, la computadora electrónica del motor nos ayuda a eficientar el propio rendimiento del mismo motor. Si esta EEC llegara a fallar, degrada a la aeronave en un modo secundario y de cierta forma inhibe ciertas operaciones en ciertas áreas. Tenemos el panel del oxígeno, que es en este caso para visualizar la presión con que se está suministrando el oxígeno, y en este caso si queremos suministrar oxígeno a los pasajeros de manera normal o queremos desactivarlo. Entonces igual lo encontramos en ese panel. Vamos a tener el ELT. El ELT ya comentamos que es el sistema que va a ayudar a que la aeronave sea identificada. Entonces también vamos a tener los flaps, vamos a tener diferentes tipos de flaps. Es leading edge y el otro no recuerdo, es trailing edge. Son dos tipos de flaps y estos flaps nos van a indicar si están operando de manera adecuada, y aquí los vamos a poder visualizar. Vamos a tener el otro, que sería en este caso el Flight Recorder. Recordemos, toda aeronave debe de ir guardando sus datos de vuelo. En este caso, si nosotros excedemos una máxima velocidad de operación, aquí tenemos un sistema de alerta. También si nosotros estamos en problemas de desplome, también ahí vamos a visualizar esa alerta. Entonces, solamente por mencionar algunos del panel, aquí vamos a tener también, ya este sería en el panel 5 principal, vamos a tener el APU, el control del APU, donde nosotros vamos a poder controlar el famoso APU. El APU es la unidad de potencia auxiliar que nos va a suministrar aire acondicionado y energía eléctrica en condiciones extraoficiales.
Entonces, a grandes rasgos solamente mencionamos, hay que adentrarnos más a fondo, específicamente más en el panel 5 Overheat, para conocer este avión. A grandes rasgos, nuestro objetivo es conocer estos paneles generales del glorioso 737. ¿Dudas, preguntas, traumas